La Segunda Guerra Mundial fue un conflicto militar global que se desarrolló entre 1939 y 1945. En ella se vieron implicadas la mayor parte de las naciones del mundo, incluidas todas las grandes potencias, agrupadas en dos alianzas militares. Por ejemplo, teníamos por un lado a los aliados de la Segunda Guerra Mundial, en donde estaba Francia, Inglaterra, la Unión Soviética y Estados Unidos, como también otros países, y las potencias del eje, que principalmente agrupaban a Italia, Alemania y Japón. Fue la mayor contienda bélica de la historia, porque pues movilizó casi 100 millones de soldados, y prácticamente puso al mundo en un estado de guerra total, en que los grandes contendientes destinaron toda la capacidad de su economía, como también la capacidad militar y científica al servicio del esfuerzo bélico, borrando la distinción entre recursos civiles y militares. Este periodo está marcado también por un hecho de enormes repercusiones, que incluyeron la muerte masiva de civiles, como en el caso del Holocausto alemán, los bombardeos intensivos sobre ciudades y el uso por única vez de armas nucleares como las bombas atómicas dentro de un conflicto militar. La Segunda Guerra Mundial fue la más mortífera de la historia, con un resultado de entre 50 y 70 millones de víctimas, prácticamente el 2.5 de la población mundial de la época. El 1 de septiembre de 1939, Hitler invade Polonia. Esta es la acción bélica que daría inicio a la Segunda Guerra Mundial. Pero para conocer cómo llegamos a este punto debemos remontarnos por lo menos hasta el final de la Primera Guerra Mundial. El Tratado de Versalles había puesto fin a la Primera Guerra Mundial y la Gran Alemania había resultado muy perjudicada al perder territorios y pagar desproporcionadas compensaciones a los países vencedores. Los alemanes necesitaban de un líder, alguien que los guiara y los hiciese recordar tiempos pasados de gloria. Por eso surge un personaje como Hitler, un pintor frustrado que supo canalizar la rabia y anhelos de todo un país. Era, en definitiva, un gran orador y maestro de la propaganda. Les habló a los alemanes de la superioridad de su raza, denominada raza aria, y del camino que el pueblo debía seguir para engrandecer la nación. Hitler, a golpe de discurso, se erigió como líder del partido alemán, transformándolo en el Partido Nacional Socialista Alemán, de ideas nacionalistas, racistas, supremacistas y también cargadas de fuerte componente antisemita, o sea, odio a los judíos, como también el anticomunismo, ya que Hitler consideraba que los comunistas originaban inestabilidad en la sociedad y estos no contribuían en el progreso de un país. En 1923 Hitler acabó en la cárcel tras un fallido golpe de Estado. En su encierro aprovechó para escribir el libro Mi lucha, libro poco coherente que acabaría siendo el evangelio del nazismo. Después de su encierro, Hitler volvió a la escena política y en 1932 acabaría ganando unas elecciones con mayoría simple, para alzarse como canciller al año siguiente, naciendo así el Tercer Reich, el tercer gran imperio alemán, en una coyuntura de crisis a nivel mundial, por lo ocurrido en el crack del 1929 y el desplome de la economía estadounidense. Rápidamente, Hitler establece un régimen totalitario, destruyendo las instituciones democráticas de la República de Weimar. Se arresta a los diputados del Partido Comunista de Alemania y se les confina en los famosos campos de concentración. La persecución de los judíos se convierte en una política activa. El Führer, o el líder alemán, hizo caso omiso de sus obligaciones pactadas en el Tratado de Versalles, creando un fuerte estado militar, cuando realmente tenía prohibido hacerlo, y generando tímidas protestas por parte de Francia e Inglaterra. En 1938, Hitler puso en práctica su política expansionista y territorial,
incorporando así, como vemos en el mapa, a Austria en sus dominios. Ese mismo año, Hitler amenazó con iniciar una guerra europea, a menos que los Sudetes, que eran una zona fronteriza de Checoslovaquia, fuera accedido a Alemania. Para arreglar el asunto se sentaron a dialogar en Múnich franceses, alemanes, ingleses e italianos. A los checoslovacos ni los invitaron. El primer ministro británico Chamberlain y su homólogo francés, en un acto de cobardía, ceden con tal de que Alemania no desate una guerra. Todo esto fue muy mal calculado, ya que al año siguiente Hitler incumple su palabra y termina ocupando todo lo restante de Checoslovaquia. Churchill criticó a Chamberlain diciendo: hemos preferido el deshonor antes que la guerra. Ahora tendremos el deshonor y también la guerra. Y realmente así fue. Para construir un gran imperio, los planes de Hitler pasaban por la anexión de Polonia. Este era un país surgido del Tratado de Versalles. Sus tierras antes habían pertenecido a Alemania, Austria y a Rusia. A los polacos se le había ofrecido una franja costera para que tengan salida al mar Báltico, a través del corredor de Danzig, partiendo Alemania en dos. En agosto de 1939, el comunista Stalin y el anticomunista Hitler, dos líderes totalitarios, sorprenden al mundo con el pacto Ribbentrop-Molotov, un pacto de no agresión. Dos enemigos irreconciliables acordaron no atacarse. 9 días después del pacto, Hitler invade la parte occidental de Polonia y 3 semanas después los soviéticos la parte oriental de Polonia. La invasión a Polonia hizo que por fin Francia y Gran Bretaña le declararan la guerra a Alemania. Alemania se tomó una pausa para reagrupar sus filas, mientras que británicos y franceses se mantuvieron a la defensiva. Los periodistas llamaron a este periodo como la Guerra de Broma. Los ingleses mandaron tropas a Francia para frenar a los alemanes. Las tropas francesas e inglesas se agruparon en la línea Maginot, una línea defensiva construida tras la Primera Guerra Mundial, que los franceses creían impenetrable. Durante este periodo de calma, la URSS aprovechó para atacar Finlandia, aunque no lograron realmente su objetivo, y solo lograron conquistar algunos territorios fronterizos, como lo vemos en el mapa. Hitler, muy crecido por sus conquistas y ante la pasividad de buena parte de los líderes europeos, decidió ocupar Dinamarca y Noruega. Los alemanes acabaron con la Guerra de Broma en 1940, tras atacar simultáneamente Luxemburgo, Países Bajos, Bélgica y posteriormente Francia. El método es la Blitzkrieg o guerra relámpago. Consiguieron meter sus tanques Panzer por un lugar que se creía imposible, llamado el Bosque de las Ardenas. El ejército aliado estaría rodeado y la batalla de Francia parecía perdida. A finales de mes se llevó a la ciudad de Dunkerque una dramática operación de las tropas aliadas del territorio francés. Alemania pudo haberlos atacado y darles el golpe final, pero Hitler en su soberbia dejó escapar 300.000 soldados. La batalla de Francia no duró mucho más. El 22 de junio, Hitler se reunió con los altos mandos franceses que le solicitaron un armisticio, llamado el Armisticio de Compiègne, poniendo fin a la guerra en Francia. De esta manera, Francia se divide en dos: una Francia ocupada, que incluía París, y la Francia no ocupada, controlada por un gobierno colaboracionista con los alemanes, con sede en Vichy, presidida por Philippe Pétain. Se le conoció como la Francia o República de Vichy. Charles de Gaulle inmediatamente se colocó en contra del gobierno colaboracionista de Vichy y formó la Francia Libre de la mano de una resistencia a la invasión alemana. Italia y Alemania, las dos potencias fascistas, estaban unidas desde 1936 en una agrupación que Benito Mussolini denominó el Eje Roma-Berlín.
Mussolini, líder del fascismo italiano, viendo la facilidad de cómo Hitler conquista países, siente que ha elegido el bando vencedor. Italia se apropia de Albania y se sumó a Alemania declarándole la guerra a Francia e Inglaterra. Il Duce, como el antiguo líder romano Julio César, quería expandir sus posesiones, ya que Italia, al igual que Alemania, había llegado tarde al antiguo reparto colonial. Los planes de Italia pasan por conquistar Grecia y Egipto, pero Alemania tuvo que ayudar a Italia en ellos, ya que para los alemanes los italianos eran prácticamente una carga más que una ayuda. Los italianos no pueden con los griegos, pero llegan los refuerzos. Los alemanes invaden Grecia a través de Bulgaria. Mussolini luego atacaría las bases británicas en Egipto desde Libia. El objetivo era, obviamente, tomar el canal de Suez, la puerta del imperio colonial británico. Pero, ¿qué había pasado en Europa tras la derrota de Francia? ¿Qué fue de los británicos? Churchill, nuevo primer ministro tras la renuncia de Chamberlain, rechaza firmar un armisticio con Alemania y Hitler decide ir con todo al ataque. Pero conquistar Inglaterra no sería tan fácil por su condición de isla. Los ingleses consiguieron defender heroicamente su isla en la batalla de Inglaterra, una batalla que se libró sobre todo en el aire, entre la Luftwaffe, que era justamente la Fuerza Aérea Alemana, y la RAF, la Royal Air Force. Durante más de un año, Inglaterra soporta sola la guerra. Los nazis bombardean durante meses las ciudades más importantes de Inglaterra. Hitler ya se sentía un claro vencedor. Hitler había logrado que Hungría, Rumania y Bulgaria se unieran a las fuerzas del eje. Solo faltaba Yugoslavia, que fue invadida por los alemanes en abril de 1941. Es en este momento en donde Hitler aplica la Operación Barbarroja, la invasión a la URSS o la Unión Soviética. La gran motivación era el petróleo ruso deseado por los alemanes. A Stalin le toma por sorpresa la ruptura del pacto. En junio de 1941, los alemanes movilizan entre 3 y 4 millones de soldados. En un primer momento, los alemanes ganan batallas y territorios con facilidad. En un mes, Bielorrusia y las repúblicas bálticas estaban en manos de los alemanes. Pero el crudo invierno evitó que Hitler invada Moscú y los ejércitos de Hitler se quedaron a puertas de esta ciudad. El eje Roma-Berlín se había ampliado en 1939 con la unión de Japón. Japón era el país más avanzado de Asia en ese tiempo y quería liberar a sus vecinos, es decir, a las colonias europeas orientales del yugo de los países occidentales. El lema era Asia para los asiáticos. Ya en 1931 empezaron la invasión de China, que continuó en 1937 tomando control de la Indochina francesa. Esto llevó a que Estados Unidos, cuyo presidente era Roosevelt en esa época, le aplicara un bloqueo comercial a Japón y también un embargo de petróleo. A Japón no le quedaba otra más que retroceder o ir a la guerra. Los japoneses atacaron por sorpresa la base militar estadounidense de Pearl Harbor, en Hawái, en el Océano Pacífico, en diciembre de 1941. El gigante dormido despierta con este acontecimiento y Roosevelt le declara la guerra al imperio japonés. Tras este ataque, los japoneses invaden Hong Kong y en cuestión de meses Singapur, Birmania, Tailandia, las islas orientales holandesas y Filipinas. Una especie de tsunami militar japonés. Hitler, después de estos acontecimientos, le declara la guerra a Estados Unidos. En lo que viene posteriormente corresponde a la contraofensiva de los aliados y el final de la Segunda Guerra Mundial, que será parte de nuestro segundo tema. Espero que este contenido les haya sido de suma importancia y hayan podido aprender bastante, al menos de esta primera etapa de la Segunda Guerra Mundial.
Cuídense mucho chicos y hasta una próxima oportunidad.